Fascinante. Lo que sucedió en el Círculo de Economía era básicamente la puesta en escena de las posiciones políticas en las que se encuentra la derecha y la izquierda. En relación a Feijóo, lo que se puso de manifiesto es que ese caballo de Troya, que era la moción de censura, estaba rondando permanentemente, ya había entrado en Génova sin necesidad de abrirle físicamente las puertas a ese caballo. ¿Y en qué consistía ese caballo? Pues básicamente consistía en determinar cuál es la salida más digna o menos de Feijóo. Si no vas a la moción de censura, te vas, y Aznar se va a encargar de que se vaya, y todos los agentes políticos de Aznar que han presionado por forzar. Eso es opinión, no es información. Eso es análisis que estoy haciendo yo. Vale. Y si no presentas, y si presentas la moción de censura, la vas a perder. Hay que recordar que el lunes, este mismo lunes, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba en Roma. Y precisamente estaba visitando al Papa, pero el verdadero Papa no era, en el caso de Ayuso, León XIV, era el director del Corriere della Sera. Y el Corriere della Sera presentó prácticamente a Isabel Díaz Ayuso como la próxima presidenta de este país, ¿sí? Como la candidata. Hombre, si se llega a comparar a Isabel Díaz Ayuso con Meloni y prácticamente a Abascal con Tajani, pues ya te está indicando que el grupo editorial, del que también es propiedad el diario El Mundo, ya tiene muy decidido quién es su candidato para el 2027. Destruir personas, como es el caso, me hace plantear quién va a dedicarse a la política en España. Claro, ¿Qué tipo de persona va a dedicarse a la política cuando sabe que corre el riesgo, si es de izquierdas, sobre todo si está en la parte progresista, de que se escudriñe no solamente su vida, sino la de todos y cada uno de los más próximos familiares, ¿no? ¿Quién va a dedicarse a la política? No sé. Pues no sé cómo dormirá el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, pero lo que está claro es que le han destrozado la vida, ¿no? Yo no sé cómo estáis siguiendo ese juicio. Entramos en capítulo judicial, en los múltiples capítulos judiciales, a ver si sois rápidos para que nos dé tiempo de abarcarlo todo. No sé cómo estáis viendo el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Yo veo muchos juristas escandalizados de que eso se esté hablando ante un tribunal penal, de haber alguna vicisitud reprobable, sería la vía administrativa, pero penal, y que el PP pidiera ayer 6 años de cárcel. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Víctor? Sí, bueno, pues antes anticipábamos que existía un contexto político de asedio judicial al presidente del gobierno, su hermano, su esposa, su partido, y este es un capítulo más. La cuestión es la siguiente, en ese el que pueda hacer que haga, que dijo José María Aznar, parece que la UCO se está empeñando en la tarea de manera contumaz, y la pregunta es la siguiente: si el teniente coronel Balas va a llegar también a los presupuestos generales del Estado, si mientras declara en el juzgado de Badajoz, además de registrar las oficinas de la Dirección General de la Guardia Civil, va a registrar algo más. Y esa es la pregunta que interpela al conjunto de la ciudadanía también. O sea, o Balas o la democracia. No sé, el caso de Pedro, el caso del hermano del presidente, yo creo que es seguramente el que provoca más escándalo, ¿no? Porque hay tantísimos ejemplos. O sea, es que en España hay enchufes es evidente desde la noche de los tiempos, ¿eh? O sea, que el enchufismo existe es evidente, pero en este caso es que Pedro Sánchez, cuando este hombre entra en el Conservatorio de Badajoz, Pedro Sánchez no era ni siquiera secretario general del partido. Uh-huh. Entonces, que haya otros casos como la hermana de Moreno Bonilla, que en una oposición pasa por delante con una puntuación inferior a la segunda, que denuncia en su momento, no como aquí en el caso de David Sánchez, que nadie denunció en su momento, ¿no? Uh-huh. Y que se haya archivado, ni siquiera ha llegado a juicio. Bueno, voy a más, que haya 49 declaraciones testificales y solo una, que además hay que poner en duda. Sí, la única persona que ha hablado en contra ha sido, en efecto, que encima se sometió a dos veces a la misma oposición y las dos la falló. Carolina, ¿cómo estás siguiendo el tema
Pasamos al siguiente, que es el más complicado. Claro, sí, yo creo que... Porque parece claro para todo el mundo. Claro, no, yo creo que este es un tema, sinceramente, creo que es un tema menor. Es un tema menor como lo es el de la mujer del presidente. Su valor fundamental es que es lo que ha hecho que el presidente se dé cuenta de que en este país ha habido y hay lawfare. ¿No? Hay un aparato, una parte del Estado que ha decidido utilizar los recursos judiciales, policiales y mediáticos para combatir al adversario. Pero, sinceramente, que el Partido Socialista se dé cuenta de esto a raíz del hermano del presidente, de Begoña Gómez, me parece una ignominia para la democracia. No hace falta que lo explique aquí en Barcelona, ¿verdad? Quiénes han sido víctimas del lawfare, y siendo yo de Podemos, pues tampoco hace falta que explique esto. Entonces, cuando las estructuras del lawfare se han utilizado de forma tan grave, no para destruir personas, sino para destruir proyectos políticos, que es lo que hemos vivido en España, y el presidente del gobierno solamente se da cuenta cuando le ocurre, cuando le atacan a su familia, pues a mí eso me parece muy mala señal. Desde luego, bueno, Arantxa. Siguiendo con lo que comentaba Carolina, destruir proyectos políticos y también al final se acaban destruyendo vidas personales, porque podemos ver la imagen del presidente está consumido. Yo creo que es muy evidente, porque desde el punto de vista personal le tiene que afectar, y lo que se propone el lawfare es el asesinato civil de determinadas personas, por supuesto, para evitar que determinados proyectos políticos vayan adelante. Aquí lo que, bueno, ya se ha comentado, este doble rasero en la discrecionalidad en un país donde el enchufismo está a la orden del día. Yo, que trabajo en la universidad, puedo, si quisiera, podría ir a denunciar casos. Lo que pasa es que ya me da esta pereza de concursos a los que me he presentado y que sé que están amañados y que han ganado las personas que eran candidatas del catedrático, la catedrática de turno, vulnerando la propia normativa. Esto pasa cotidianamente en la Universidad Española. O sea, quiero decir, si nos ponemos así, con este nivel de exigencia, pues no, que igual es bueno, pero entonces exigencia para todos. Yo lo defiendo, pero exacto. Pero para igual todos, no, claro. No porque eres familiar de alguien a quien quieres destrozar, ¿no? En una estrategia que va de pues un golpe constituyente o desconstituyente, etcétera. Y bueno, es muy curioso, y ya si quieres lanzo esto para que enlacemos con lo que comentabas, cómo en la historia política de este país no hemos llegado a saber quién era M. Rajoy ni el señor X, ¿no? Esto ha quedado un poco en el aire, pero quizás sí vamos a saber quién es PS, y a PS se le va a acabar sentando ante un tribunal, porque al final todo parece que va encaminado a eso, con independencia de que en medio de toda esta coctelera de causas que se multiplican, enrevesadas, que ya la gente se pierde, ¿no? Incluso los que seguimos estas cosas nos perdemos. En medio de todo esto hay cosas que efectivamente son casos de corrupción, son casos que son gravísimos, que hablan sobre las cloacas del Estado, que son intolerables, que hay que llevar a los tribunales, que hay que depurar. Ahí vamos al tema del Leire. Pero porque en unos casos sí, en otros no. Ese es el agravio comparativo. Ya les advierto que lo de PS, que probablemente son las siglas de Pedro Sánchez o no, ¿vale? Pero que lo de PS, prepárense, porque va a ser la chuche política de los próximos meses. Todo el día con PS, ahí está PS, sale PS, o sea, lo de PS va a ser seguramente el triunfo de la comunicación política de las próximas semanas. PS, que es lo último que ha aparecido en uno de los diarios, ¿verdad? Ha aparecido en reunión con PS, se supone que PS puede ser Pedro Sánchez o puede ser otra persona, pero ya dan desde la oposición por hecho que por supuesto es Pedro Sánchez. Seguramente poniendo la tirita antes de la herida y sin ser preguntado, sino porque tenía ganas, se notó de decir lo que vamos a escuchar, Pedro Sánchez se adelantó con estas declaraciones. Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. De hecho, siempre he sido muy claro en esto. Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí. Que veía todo el mundo y que quería. Hablaba con todo el mundo, bueno, pues quería influir en los medios de comunicación, quería influir en
quería también desvelar y destapar las tramas judiciales que asediaban de alguna una manera fontanera la figura, en toda regla. Una fontanera en toda regla y vinculada con Santos Cerdán, según ella misma comentaba y contaba, y además lo hacía con una naturalidad absolutamente pasmosa. Y los que tenemos cierta cultura de partido ya no solemos cuando hablamos con una fontanera, cuando no. Y por supuesto yo creo que estoy convencido de ello. A lo mejor estoy equivocado, pero yo tengo ese convencimiento. Leire Díez no deja de ser una contingencia más dentro de los avatares y vicisitudes de la vida de los partidos. Esto no es nuevo. O sea, fontaneros casposos los ha habido siempre. Fontaneros elegantes, pocos. Casi ninguno. O sea, que nadie se monte la película ahora aquí de que los fontaneros eran agentes doble al servicio de... Hombre, pero un poco más afinados, algo más afinados. No. Entonces, ¿qué está por salir? Porque claro, hay centenares de cuadernos, de diarios, de carpetas. Lo último que ha aparecido esta madrugada, ayer noche, última hora o esta mañana, es lo de PS, ¿no? Que va a ser lo más utilizado es munición, obviamente, para la oposición, ¿no? Sí, pero ¿qué más puede salir de ahí? Porque claro, pues puede salir cualquier cosa, porque son anotaciones, muchas escritas de forma arbitraria. Yo lo he visto ese diario un poco por encima porque llegó ayer tarde-noche, pero la sensación que tuve es que es un diario absolutamente desordenado. No es el diario de Bridget Jones, precisamente, es otra cosa. Entonces, sí, pero hay todo tipo de anotaciones. Hay de anotaciones todo. Referidas al teniente coronel Balas, hay anotaciones referidas a empresarios, a corruptos, a políticos, a gente del... Y hay encuentros también con Podemos y con Vox. Porque se veía con todo el mundo. Pero habrá que poder documentarlo, ¿no? ¿Con quién se encontró y dónde? Yo, si Arantxa me permite solo un inciso, bueno, vamos a ver. Para mí, perdón, lo grave es que parece que esto no es una anomalía. El caso de Leire habla de, un intento de sumarse a unas prácticas que vienen de larga data, pero de una manera un poco cutre, casposa o advenediza, pero lo que hemos visto con el caso Villarejo, con la Kitchen, con tantos y tantos, y podríamos retrotraernos más atrás, es que esto es un modus operandi de la democracia española, del régimen del 78, una manera de actuar, y ahí viene la clave. ¿Por qué se activa esto? Para neutralizar unos poderes fácticos, algunos de ellos incrustados dentro del Estado o parte del Estado, sobre los cuales los gobiernos no tienen control, y que son los que se consideran legitimados para decidir si una fuerza política nueva, como Podemos en su momento, ¿no? Un nuevo gobierno de coalición, puede gobernar o no puede gobernar, es un enemigo del Estado o no, porque así lo visualizan, como un ente externo, y se activan con una razón de Estado que es bueno preguntarse quién la determina, ¿no? ¿A qué intereses responden? El que pueda hacer. Sí, pero porque el Estado es suyo, y entonces eso nos lleva a ver a las clases dominantes, cómo se hizo la transición, quién manda realmente en este país, si tener el gobierno significa tener el poder, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es que todo es un cochinero, como dirían algunos, te asomas y no gusta, porque no es bonito, porque así funciona en todos los estados, no solo en España, no vamos a fustigar. Pero es demoledor. Solo que aquí a lo mejor es más la tía que la hacía, ¿no? O sea, Mortadelo y Filemón. Sí, ¿no? pero a la hora de catalogar la mierda, incluso para ella también hay categorías. Sí. Y esta mierda no es la misma que la Kitchen. Claro, no, es diferente. Premium, ¿no? Hay mierda premium. Sí. A ver, yo creo que en términos... Es que hay quien controla los resortes del Estado y lo puede hacer de manera más cómoda. Oye, en términos democráticos, no es lo mismo la Kitchen que el caso Leire, porque la Kitchen nos está hablando de que se están utilizando las herramientas internas del Estado, desde el Ministerio del Interior, para tumbar a Podemos, para tumbar a los independentistas, para tumbar a Pedro Sánchez y la Sunsun Corda. Es que es cualitativamente más grave. Ya veremos hasta dónde escala, ¿no? Ya lo veremos. Y en el caso Leire es otra cosa. Por eso he dicho que es advenedizo. Bueno, lo de la mierda premium y la mierda seca y demás me ha parecido muy interesante, y esa clasificación creo que hemos tomado todos nota.
partidos hay fontaneros, lo digo, voy a partir una lanza por la fontanería, ¿no? Que a mí me parece no, pero hablamos de otra fontanería. ¿Algún fontanero en la sala? Claro, no, espero que no, ¿no? Vamos Porque a ver, si no vienen nos vamos. Claro, los fontaneros son imprescindibles, ¿no? Sí, esto es fundamental, y en las organizaciones también. El papel de un fontanero en una organización política es mantener las buenas relaciones y la buena circulación dentro de la organización, que no siempre es fácil, ¿no? Esto, que decir, no es fácil poner de acuerdo a todas las federaciones, a todas las agrupaciones locales, etcétera, y entonces, que decir, que la fontanería tradicional de los partidos ha ido de eso, no ha ido de corromper fiscales, espiar a jueces, ¿no? Malmeter contra policías, etcétera. O sea, que es que esto lo que son delincuentes, ¿no? Incluso son personas que amenazan el Estado de Derecho y la democracia. O sea, son los pobres fontaneros. Yo de verdad que es una profesión. Pedimos disculpas en nombre de, ¿no? O sea, vale. en fin, que sepan que estamos enlaza exactamente con el tema anterior, ¿no? El tema anterior nos dice que hay unos poderes fácticos en este país, unas cloacas dispuestas a hacer todo tipo de guerra sucia para desarticular a los adversarios políticos, para destruirlos personalmente, o para destruir a sus familias, o para destruir proyectos políticos acusándolos ante la opinión pública y envenenando la verdad, ¿no? Eso es pero lo que viene a continuación, lo que nos dice es, yo durante muchos meses me he preguntado, ¿de verdad que nos están crujiendo, ¿no?, al independentismo catalán, a Podemos? ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? O sea, ¿qué va a hacer el gobierno para combatir esta estructura de ataque permanente a los adversarios políticos? Y he visto durante años que no se ha hecho nada. La presencia en Barcelona, en el Cercle de Economía de Núñez Feijóo y de Pedro Sánchez. No sé cómo lo visteis, el líder de la oposición desde luego tenía una gran oportunidad de lucirse cuando estuvo aquí en Barcelona, ante una de las asociaciones cívicas más potentes e importantes del mundo económico, ¿no? Como es el Cercle de Economía, el Círculo de Economía, pero Feijóo básicamente habló de su intención de acabar con el gobierno como sea, y Sánchez en su turno, porque estuvo aquí el presidente al día siguiente, optó por anunciar nuevos presupuestos. Vamos a escucharlos a ambos y luego os doy la palabra. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. El Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. A todo esto, la presidenta del Círculo de Economía, que es Teresa García Milá, le pidió a Feijóo que se sentara a negociar la nueva financiación autonómica. Y no solamente eso, dijo que la patronal catalana era partidaria de la regularización de los inmigrantes, porque hacía mucha falta la mano de obra y que fuera legal. Desde luego, fueron dos reveses bastante sonoros para Feijóo. No sé cómo visteis ese encuentro, el de uno y el siguiente, Víctor Guillot. Sí, fascinante. Lo que sucedió en el Círculo de Economía era básicamente la puesta en escena de las posiciones políticas en las que se encuentra la derecha y la izquierda. En relación a Feijóo, lo que se puso de manifiesto es que ese caballo de Troya, que era la moción de censura, estaba rondando permanentemente, ya había entrado en Génova sin necesidad de abrirle físicamente las puertas a ese caballo. ¿Y en qué consistía ese caballo? Pues básicamente consistía en determinar cuál es la salida más digna o menos de Feijóo. Si no vas a la moción de censura, te vas, y Aznar se va a encargar de que se vaya, y todos los agentes políticos de Aznar que han presionado por forzar. Es opinión, no es información. Eso es análisis que estoy haciendo yo. Vale. Y si presentas la moción de censura, la vas a perder. Hay que recordar que este mismo lunes, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba en Roma. Y precisamente estaba visitando al Papa, pero el verdadero Papa no era, en el caso de Ayuso, León XIV, era el director del Corriere della Sera. Y el Corriere della Sera presentó prácticamente a Isabel Díaz Ayuso como la próxima presidenta de este país, ¿sí? Como la candidata. Hombre, si se llega a comparar a Isabel Díaz Ayuso con Meloni y prácticamente a Abascal con Tajani, pues ya te está indicando que el grupo editorial, del que también es propiedad el diario El Mundo, ya tiene muy decidido quién es su candidato para el 2027. Eso por un lado. Y por la parte de la izquierda, fue un momento también importante, porque se marca una ruta.
Una ruta en un contexto de asedio judicial muy serio, muy grave, que desestabiliza a las instituciones democráticas de este país. ¿Y en qué consiste esa ruta? Bueno, pues yo he dicho que de los 13 puntos de Negrín, allá en el 33, a los 3 puntos de Pedro Sánchez. ¿Y en qué consisten? Básicamente en un programa democrático, con unos presupuestos sociales y más plurinacionalidad. Y ese guante lo ha recogido el PNV. Lo hemos visto compareciendo en Eco Alduena hace 3 días. Sí. Es decir, ese PNV crítico de pronto aparece junto al Partido Socialista Vasco, reconociendo que, bueno, que corrigen el rumbo. Eso por un lado. Lo siguiente... Hay que ir acabando, ¿eh? Sí, termino. Es que si hacéis intervenciones tan largas, de verdad no puede ser hacerlas más cortitas. Después tenemos esas elecciones que van a ser en el 2027 y probablemente nos encontremos con una renovación, una remodelación del gobierno antes del próximo Comité Federal del 27 de julio. Te estoy dando aquí noticias. Bam, 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 Antes del 27 de julio una renovación de gobierno, Sí. a cambios importantes en el gobierno. Vale, o sea, antes de que acabe el mes, antes de que nos vayamos de vacaciones. Exacto. No sé si Arantxa o Carolina. Y sobre Feijóo, bueno, yo creo que ha venido aquí y le habéis puesto, o sea, se le ha puesto el espejo, ¿no? Ha venido aquí a mirarse al espejo. Y lo que ha visto es que, salvo Vox, no tiene nadie con quien hablar, no tiene ninguna capacidad de generar acuerdos políticos y, si quiere plantear una moción de censura, pues el que quiera peces, que se moje el culo. Que vaya. Sí, entonces yo creo que Turull ha sido pues como el gran lazo, ¿verdad? Han cogido, le han puesto todo eso dentro de un papel de celofán y luego ha venido Turull, le ha puesto un lazo y le ha dicho toma, y lo ha metido en el AVE y lo ha mandado de vuelta a Madrid. Esto ¿Has visto políticamente qué lectura has hecho de la presencia de ambos en el Cercle de Economía y de la situación política en general? Bueno, Feijóo Te va a pedir brevedad, Sí. en comparación con Víctor, que nos alargáis tanto, No, voy a pero ser bueno. mucho más breve. Venga. Feijóo parece que no le ha ido tan bien, no estaba tan cómodo en el Cercle de Economía y Pedro Sánchez, por su parte, lo he visto más suelto. Me parece interesante esto que ha dicho Víctor, de que el Corriere della Sera ya ha dictaminado que Isabel Díaz Ayuso es la candidata a la presidencia, porque parece que en Italia se está un poco dirimiendo la política española, ¿no? El Expresso también ha hecho unos reportajes últimamente sobre el presidente Sánchez y lo que vemos es que hay mucha atención europea, precisamente lo que está sucediendo. O sea, se juega bastante en este gobierno, como recalca el presidente socialdemócrata. Yo lo que he visto es que Cataluña es muy importante para la política española. Y no es menor que se hayan escenificado pues en paralelo, ¿no?, estos posicionamientos en el marco del Cercle de Economía, una organización plural de la sociedad civil con una impronta, pues por supuesto muy empresarial, económica, pero donde también hay think tanks que tenía un lema pues que va más allá de la política pequeña que a veces vemos, ¿no? Nos quedamos en lo nacional, pero por eso es bueno conectarlo con lo internacional. Autonomía estratégica de Europa, mito o realidad, ¿no? Este era como el marco de las jornadas. Sí. ¿Podemos o no podemos emanciparnos de Estados Unidos? Más allá de bueno, ¿quién puede liderar eso también, ¿no? Y yo creo que ahí Pedro Sánchez juega con el hecho de que es gobierno y puede marcar la agenda y puede decir los tiempos, puede anunciar en ese contexto que lanzan los presupuestos generales del Estado y puede también pues marcar línea a los socios y pegar un quiebre. Y bueno, y la oposición está un poco fuera de lugar, ¿no? O sea, en el sentido de que Feijóo creo que tiene también sus luchas internas y lo estamos viendo con esto de que no se atreve a dar el paso de la moción de censura, que habla de moción Bueno, de es que censura. le recomiendan que no lo hagan, ¿no? Bueno, le recomiendan sería mucho un error, que no, ya. claramente, pero eso también habla de bueno, que eso le da oxígeno, a pesar de todo, a Pedro Sánchez para continuar, ¿no? En el Paseo de Gracia de Barcelona. Esta semana ha continuado el juicio de la Kitchen, que es, ya saben, esa trama de corrupción policial vinculada al Partido Popular. Sí, es la parte decisión que esto, una presunta operación parapolicial contra el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Estamos viendo declarar a los principales acusados políticos, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado, Francisco Martínez. Y también esta semana ha declarado el comisario Villarejo. Vale, ¿y qué han dicho esos señores? Pues mira, Villarejo ha dicho que ahora que siente la muerte cerca quiere dejarlo todo muy clarito. Ha cambiado de estrategia
estrategia y ahora salva a Fernández Díaz, a Francisco Martínez y a Cospedal y apunta toda la operación a Mariano Rajoy. Citan varios medios a fuentes jurídicas que hablan de desconcierto, de extravagancia y de un testimonio que no se cree nadie, vaya. Unos días antes declaraba Jorge Fernández Díaz que acabó susurrando: la verdad nos hace libres, tras acabar en una comparecencia donde ha dicho que él se enteró de todo pues por la prensa, como siempre. Bueno, yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Creo que fue a finales del año 15 y comienzo del año 16 y tal, pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda, nadie. Nada, que él no sabía nada de nada, que vamos, y que jamás le pidió nada a Francisco Martínez. Claro, lo de no pedirle nada a Francisco Martínez es lo más difícil de negar por los mensajes que puso su número 2 ante notario, que son uno de los principales problemas que tiene Fernández Díaz. En 2020, en ellos, le pide conseguir info sobre el chofer y el caso. Ya hubo un careo entre los dos y el exministro del Interior acusó de falsificar los WhatsApps a Francisco Martínez, el cual le llamó hipócrita. ¿A Santos? Esa es la pregunta que me hago yo. Pues mira, esa es la pregunta que me hago. Es absolutamente falso y de una gran hipocresía venir aquí a decir que poco más o menos... No me añades calificativos a los que ya me has hecho en tus conversaciones. Bueno, ahora en el juicio resulta, después de ese careo que vimos, ahora en el juicio Francisco Martínez, el poli, ha evitado en su declaración hablar de estos mensajes que podrían incriminar a Fernández Díaz. De hecho, lo incriminaban, ¿no? Aquí se han puesto de acuerdo antes del juicio, eso parece, para intentar que olvidemos lo que antes les escuchamos decir, ¿no? Por cierto, que el chofer, el famoso chofer de Bárcenas, ya lo sabéis, acabó contratado dentro de la Policía Nacional. Más cosas del juicio. La que se queda completamente fuera, o sorpresa, es Cospedal. No está acusada y cuando declaró como testigo dijo que ella nunca le había encargado nada a Villarejo, aunque en este juicio lo que sí hemos oído es un audio suyo hablando con el comisario. Tu libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto. A mí me gusta el tono. Lo de la libretita habría que poderlo parar, ¿no? Eran la voz de Cospedal. Bueno, si esto no es un encargo, pues no sé cómo lo llama ella, a la señora Cospedal, a esto. Bueno, hay más grabaciones y un informe policial, pero la Audiencia Nacional ha decidido que no es suficiente para sentar a María Dolores de Cospedal en el banquillo. Pues seguiremos atentos también a esto, en qué acaba todo, porque quedan muchas cosas que juzgar de la llamada. Es que encima le llamaban policía patriótica del PP, manda narices, policías delinquiendo para proteger a un partido político. No quiero que pasemos de largo de la huelga de los docentes, porque algo se está moviendo ahí que me parece muy importante. Hay una huelga indefinida que sigue en Valencia, están acampados en la Plaza de la Virgen, también desplazaron las tiendas a un extremo de la plaza para que las celebraciones, para la celebración del Corpus se pudieran llevar a efecto, ¿no? En Valencia tenemos la agresión que todos vimos con nuestros ojos, que ha sido apoyada por todos los sindicatos policiales salvo uno que, en fin, esos señores, hay que decirlo, ¿no? Que se opusieron. El Sindicato Reformista de Policías dijo que había sido golpeada y humillada. El resto de sindicatos les pareció normal y correcto lo que hizo ese agente, al que se ha abierto un expediente. No sé qué significa esto de abrir un expediente, pues nada. Y en qué puede acabar. Nada. Una palmadita en la espalda, pero pone en evidencia desde la anécdota qué democráticas son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero sí, en eso me gustaría hacer foco sobre todo en el hecho, sí, es que yo creo que ahí no podemos añadir poco más, pero el hecho de que haya huelga de docentes, que son los señores y las señoras que educan a nuestros hijos, que en Cataluña también han rechazado un principio de acuerdo con los sindicatos y siguen en la huelga, que en Madrid digan que a partir de septiembre van a hacer una huelga indefinida. Parece que algo se está moviendo, ¿no? Sí, claro, lo que parece es que algo está reventando, ¿no? Bueno, no me atreví a usar el verbo. Es decir, yo creo que aquí lo que está pasando es que el proceso de deterioro es tan evidente, tan manifiesto, que cuestiona la supervivencia de los servicios. Todas las personas que tenemos contacto con la educación y con la sanidad pública de manera cotidiana, o con los servicios de emergencia, o con los servicios asistenciales. Tú tienes hijos en edad escolar. Bueno, y soy profe de la Universidad Pública de la Complutense, en donde el nivel de sufrimiento que nos están incorporando por la vía presupuestaria es insoportable. Es decir, es que hace inviable entonces,
es una cuestión de explosión y, como siempre, quiero decir, pues lamentablemente volvemos a vernos sin aliados en las instituciones, sin aliados en los partidos políticos, y o bien es la ciudadanía, los profesionales, la gente comprometida, la gente con vocación, la que sale a la calle a pasar penurias en una huelga indefinida, que significa una cantidad de sufrimiento familiar y económico y personal, para decir, no podemos seguir por este camino. No podemos seguir por este camino, porque mientras estos señores se dedican a convertir la democracia en un basurero, en un estercolero, aquí hay unos servicios públicos que son los que se han intentado construir a lo largo de estos años, que cada día dan un pasito, bajan un escalón más de deterioro. Entonces, yo creo que lo que nos queda sobre la mesa es apoyar, respaldar y agradecer lo que tanta gente con su esfuerzo personal y familiar está haciendo para defender lo que es de todos. Esto dijo Pérez Llorca, el presidente de la Generalitat Valenciana, cuando le reclamaban los aumentos salariales, entre otras reivindicaciones. Si de verdad se quiere pactar, no tiene que haber ningún tipo de coacción. Si todos tenemos el mismo objetivo, lo más fácil es llegar a un acuerdo y no intentar crispar, ni convulsionar, ni sobre todo hacer actos violentos que yo creo que dan una mala imagen de los docentes que no la merecen. Actos violentos los docentes. Claro. Sí. ¿Qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando gobiernos del Partido Popular en diferentes comunidades autónomas que tienen secuestrados los servicios públicos. Tienen secuestrada la educación, tienen secuestrada la sanidad. ¿Qué quiero decir cuando hablo del secuestro de los servicios públicos? Bueno, cuando hay un ministro como Arcadi España que está proponiendo una conferencia sectorial de financiación, cuando se están proponiendo presupuestos y los presidentes del Partido Popular se niegan a reunir incluso cuando negocias quita de deuda, cuando les propones financiación extraordinaria para sus consejerías de educación y de sanidad pública. Pues ¿qué sucede? Sucede que Pérez Llorca secuestra a los docentes, secuestra a los sanitarios y encima los criminaliza. Bueno, y eso es lo que ha sucedido. son violentes. Sí. Bueno, Arantxa. Yo creo que esto va más allá del Partido Popular, porque precisamente aquí en Cataluña, como has mencionado, Julia, también estamos en huelga de los docentes, también los bibliotecarios están en huelga, y toda una serie de servicios sociales, como explicaba Carolina, que habla de cómo es fácil girarte y que se desatienda poco a poco y se vaya degradando hasta un punto que se haga insostenible. ¿Por qué? Porque no es prioritario, ¿no? Parece que la educación, la cultura no es prioritario, y además cuando esta gente lucha, pues se trata de presentar como que están haciendo solo reivindicaciones salariales, que por otra parte también son muy importantes en un contexto de pérdida ¿Cuánto real cobra un maestro? De poder adquisitivo. ¿Cuánto cobra un profesor, un maestro en nuestro país? No ganan en todas las comunidades autónomas igual, eso es otro de los elementos. ¿En la escuela pública? Pero lo que sí sé es lo que ¿Mil y algo? Mil y algo. Mil y algo. 2000 y algo, depende. Y sé lo que ganan en Finlandia, ¿no? Pues ¿cuánto? En el país pues ganan 6.700 euros, creo, al mes, porque es una sociedad que ha decidido que la educación de los hijos es el elemento clave para el desarrollo de la sociedad. Pero eso es lo que no hablemos de salarios, porque si empezamos a hablar de salarios en la universidad, el profesor asociado, sustituto, que es el que sostiene en algunas facultades, pero también hay que hablar de salarios. Que no llega a los 1.000 euros, aunque sea un trabajo a tiempo parcial. Pero bueno, el tema es que los sindicatos están dando declaraciones diciendo no es un tema solo salarial, que por supuesto también es importante, sino de condiciones materiales para desarrollar el trabajo, que redunda en cómo se da un ambiente de estudio y de educativo mucho mejor para los estudiantes. Pero es curioso porque esta derecha y ultraderecha que ahora pues está llegando a posiciones en las comunidades autónomas y está pactando, pues no hay dinero para algunas cosas, pero sí hay dinero, por ejemplo, para hacer un instituto de mestizaje en Extremadura y darle al señor Nacho Cano no sé qué le van a dar, ¿no? O sea, para sus chiringuitos hay dinero. Sí, pero para es noticia de última hora esa también, sí, la señora Guardiola, presidenta de Extremadura, va a hacer el instituto del mestizaje, se ha llevado a Nacho Cano, y ayer hizo un discurso pues muy enardecido a favor de Hernán Cortés. Sí, ayusismo en vena. No sé si os suena, ¿verdad? Un señor que incluso para el rey de España era un tipo incómodo, que había perpetrado auténticas barbaridades en América. Bueno, pero esos son mensajes a Feijóo, ¿eh? Lo de Ayuso, tiran el ayusismo fuera de Madrid.
Que tome nota, Feijóo. Es posicionarse en ese pleito del PP, pero yo quiero decir, para la farándula y para estas cosas, los fastos hay dinero, pero luego para los trabajadores de a pie, que son los que sostienen este país, la reproducción de la vida, de los hijos, de la sanidad, de lo que sea, para eso hay que racanear. Pues mira, no había pensado en que era un mensaje lo del Instituto de Mestizaje en Badajoz, ¿verdad? Para Feijóo. Parece un trabalengua. Sí, lo era. Y no hemos hablado de los acuerdos de PP y Vox en Castilla y León, pero ¿quién se acuerda? ¿Algún instituto? No, ¿quién se acuerda? Pues hay que irse acordando, ¿eh? Bueno, ahí lo dejamos. Gracias a los 3 miembros de este gabinete. Thank you.